A mis 25 años, por fin lo había logrado. Después de años de ahorrar cada centavo y trabajar horas extras, firmé el contrato de arrendamiento de mi primera casa. Para cualquiera podría ser una vivienda pequeña de una sola planta en los suburbios, pero para mí, era mi castillo. Para celebrarlo, invité a mis amigos más cercanos, a mi hermano mayor y a Mateo, mi novio. Mateo y yo llevábamos apenas un año juntos. Él era tan paranoico que siempre revisaba que mi puerta cerrara bien, incluso se enojaba si yo dejaba el seguro sin pasar. Ese día también lo hizo. Durante toda la mudanza, él fue mi mano derecha, cargando cajas y pintando paredes sin quejarse ni una sola vez. Esa noche de inauguración, el ambiente era perfecto. El punto culminante de la fiesta llegó cuando mi hermano sacó de su mochila una reliquia, nuestra vieja Xbox 360 con el sensor Kinect. La había rescatado del ático de mis padres. Pasamos horas riendo a carcajadas jugando Kinect Adventure, Kinect Sports y Just Dance. Cerca de las 2 de la madrugada, todos se despidieron. Mateo me dio un beso en la frente en el umbral de la puerta, asegurándose, como siempre, de que todas las cerraduras estuvieran puestas antes de irse a su departamento. Cuando me quedé sola, comencé a recoger los vasos vacíos. Fue entonces cuando vi la caja de un juego que no habíamos tocado en toda la noche, Dance Central 3. Una ola de nostalgia me golpeó. Mi hermano y yo pasábamos tardes enteras, completando el modo historia de ese juego. No estaba realmente cansada y la adrenalina de mi nueva independencia seguía a tope, así que decidí darle una probada rápida. Apagué la luz principal, dejando solo la iluminación de la televisión, y me paré frente al sensor. Todo fluía con normalidad. Estaba inmersa en las coreografías, recordando los pasos. Al terminar una canción mientras miraba el puntaje, apareció una notificación del juego. Jugador detectado. Levanta la mano para unirte. Me detuve en seco. Giré la cabeza y noté que la sala estaba vacía. Me saqué un poco de onda, pero la lógica de una mente cansada tomó el control. Es tecnología vieja, pensé. Seguramente el lente infrarrojo estaba detectando mi sofá o el perchero alto que estaba detrás de mí. Moví ambos muebles fuera del campo de visión del sensor, revisé la hora, eran las 3 de la mañana, así que apagué la consola y me fui a dormir puesto que al día siguiente tenía que ir a trabajar. A la noche siguiente, regresé exhausta de la oficina, justo cuando comenzaba a llover. Después de cenar algo rápido, mi mirada se cruzó con la consola. Quería relajarme un poco antes de dormir, así que encendí el Dance Central 3 para continuar la historia. Estaba a mitad de una canción cuando la notificación regresó. Jugador detectado. Levanta la mano para unirte. Esta vez, un escalofrío me recorrió la nuca. El sofá y el perchero seguían apartados. No había absolutamente nada detrás de mí. Entonces escuché un ruido proveniente del conducto de ventilación. Fue apenas un golpe metálico, seguido de algo parecido a un leve arrastre. Me quedé inmóvil durante unos segundos. Después intenté convencerme de que solo era la lluvia golpeando los ductos. Pero mi tranquilidad desapareció cuando recordé aquellos viejos vídeos de YouTube de mi niñez, los que aseguraban que el Kinect, gracias a su tecnología de mapeo de profundidad, podía detectar presencias paranormales o siluetas de fantasmas en habitaciones vacías. Y en ese momento dejé de pensar en explicaciones racionales. Apagué la televisión de golpe, agarré mi bolso, una sombrilla y salí corriendo. Conduje hasta el departamento de Mateo. Cuando él me abrió la puerta, yo estaba pálida y temblando, no solamente por el frío. Para mi sorpresa, no hizo ninguna pregunta burlona. Me preparó un té, me abrazó en el sofá y escuchó mi teoría de los fantasmas. Al día siguiente era sábado, mi día de descanso, y decidí que buscaría un cura para bendecir la casa. Mateo se ofreció a acompañarme, pero le pedí que descansara. Él había tenido una semana pesada en su trabajo. A la mañana siguiente, el párroco local recorrió mi casa, arrojando agua bendita en cada rincón, ventana y puerta. Antes de irse, el padre me miró con una sonrisa tranquila y me dijo: «Ya está, hija, no hay nada malo en esta casa, solo usted y Dios». Al escucharlo, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por primera vez desde que había visto aquella notificación, volví a sentir que mi casa era realmente mi casa. Esa noche, me dispuse a cenar en la barra de la cocina mientras veía vídeos en mi celular. De pronto, la pantalla se apagó.
Al buscar en mi bolso, recordé con fastidio que había dejado mi cargador en la mesa de noche de Mateo. Miré el reloj de la pared. Pasaban de las 11 p.m. Pensé en llamarlo desde mi computadora, pero sabía que a esa hora ya estaría profundamente dormido después de una semana pesada de trabajo y de haber tenido que soportar mi pánico. No quería ser una molestia para él. Iré por él mañana a primera hora, decidí. Con la casa en silencio, la frase del sacerdote retumbaba en mi mente dándome paz. No hay nada malo en esta casa, solo usted y Dios. Sintiéndome protegida por esa bendición matutina, encendí el Xbox. Estaba a punto de terminar la década de los 90 en el juego y viajar a los 2000. Jugué con normalidad, subiendo el volumen del televisor para disfrutar de la música. Durante esa transición temporal en pantalla, para viajar de una época a otra, hay un minijuego donde solo se ve tu silueta brillante en un fondo psicodélico, y tienes que bailar estilo libre. Estaba tan concentrada en la pantalla, moviendo los brazos, que no presté atención a nada más que mi silueta. No me di cuenta de que, en la pantalla, comenzaba a formarse otra silueta justo detrás de la mía. Antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que veía, sentí unas manos heladas y rasposas agarrarme por el cabello y el hombro, jalándome hacia atrás con una violencia brutal. Caí de espaldas al suelo. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada únicamente por la televisión en el menú semioscuro de pausa del juego. En esa luz débil, vi mi peor pesadilla. No era un fantasma. Era un hombre. Un hombre extremadamente demacrado, con la ropa sucia y desgarrada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, dilatados, totalmente fuera de sí gracias a estar bajo los efectos de alguna droga. Comenzó el forcejeo. Yo pataleaba y gritaba con todas mis fuerzas, pero él, a pesar de su complexión esquelética, parecía tener una fuerza absurda para alguien con aquel cuerpo demacrado. En medio del caos, sentí un golpe seco en mi abdomen. Un calor punzante se extendió desde mi estómago. Grité de un dolor desgarrador con la esperanza de que algún vecino me escuchara, pero la música del juego silenciaba mis gritos. Sentía que no podía más, pero la adrenalina me hizo seguir empujándolo. Él levantó su arma para dar un segundo golpe. Para ese momento me di cuenta de que era un desarmador que un amigo me había traído. Apuntó a mi pecho y, justo cuando creí que todo había terminado, alcancé a escuchar cómo la puerta principal se abría violentamente de una patada ensordecedora. El hombre se giró instintivamente hacia la entrada. Y entonces lo vi. Mateo estaba entrando corriendo a la sala. Él intentó llamarme un par de veces antes de dormir, pero mi teléfono ya se había apagado. Al no obtener respuesta y recordar lo asustada que estaba la noche anterior, su paranoia le hizo pensar que algo podía haber ocurrido. Decidió manejar hasta mi casa solo para traerme el cargador y asegurarse de que los seguros estuvieran bien puestos. Tocó varias veces sin recibir respuestas. Al escuchar mis gritos, casi ahogados por la música, Mateo no lo dudó. Retrocedió y embistió la puerta de madera con todo su cuerpo. Al segundo intento, la cerradura se dio con un estruendo. Mateo entró corriendo a la sala oscura. Al ver al hombre encima de mí, no titubeó. Tomó una pesada maceta de cerámica que yo había puesto cerca de la entrada y le estrelló con todas sus fuerzas contra el rostro y el hombro del intruso. El hombre soltó un grito ronco y cayó hacia un lado, completamente desorientado. Mateo me tomó por debajo de los brazos, me levantó de un tirón y ambos salimos corriendo hacia el jardín delantero. Para nuestra suerte, el sonido de la puerta rompiéndose y la mezcla de mis gritos y el sonido del juego a todo volumen ya habían alertado a los vecinos. Una patrulla iba llegando con las sirenas apagadas justo cuando salimos a la calle. Me dejé caer en el pasto húmedo, llevando mi mano a mi abdomen. Sentí un líquido espeso y caliente. Al levantar la mano bajo la luz de la farola, vi la enorme mancha de sangre roja. La hemorragia era severa. Los oficiales pidieron una ambulancia por radio de inmediato, mientras entraban a la casa con las armas desenfundadas. El dolor se volvió insoportable, el frío de la noche comenzó a calarme los huesos y mi visión se tornó borrosa. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue a Mateo de rodillas a mi lado, apretando mi herida con su propia chamarra, llorando desesperado mientras me tomaba el rostro. No te duermas, mi amor, por favor mírame. Quédate conmigo. Desperté por el sonido rítmico de un monitor cardíaco. Estaba en la habitación de un hospital.
El olor antiséptico inundaba mis fosas nasales. A mi derecha estaba Mateo, dormido en una silla, sosteniendo mi mano entre las suyas. A los pies de la cama, un oficial de policía revisaba unos papeles. Al primer leve movimiento que hice, Mateo abrió los ojos. Cuando vio que estaba despierta, se soltó a llorar nuevamente, levantándose para abrazarme con una delicadeza extrema, aterrorizado de lastimarme. El oficial se acercó. Me explicó que el intruso estaba bajo arresto policial en ese mismo hospital, a la espera de un juicio. Me dijo que yo era un milagro viviente. La herida del desarmador había sido profunda, pero que no había afectado órganos vitales. El oficial me dio unas breves palabras de aliento y salió de la habitación para dejarnos a solas. Cuando la puerta se cerró, asimilé todo. Si Mateo no hubiera sido así de paranoico, si hubiera decidido que ya era muy tarde para llevarme el cargador, si hubiera dudado un solo segundo en romper la puerta, yo no estaría contando esto. Rompí en un llanto incontrolable. Lloré por el susto, lloré de alivio al sentir los brazos de Mateo rodeándome, y lloré por el pavor de haber estado a segundos de morir en mi propia casa. Unos meses después, tras recuperarme físicamente, asistí al juicio. Fue allí donde la verdad cayó sobre mí como un balde de agua helada, paralizándome por completo. Durante la investigación, la policía descubrió que aquel hombre era un asesino serial, sospechoso de acabar con la vida de otras víctimas en la región. Su modus operandi era aterrador. Buscaba casas habitadas por mujeres solas, ancianos o niños que pasaban las tardes sin supervisión. ¿Cómo había entrado a mi casa sin forzar las cerraduras? Por los ductos del aire acondicionado. En la parte superior había una abertura que comunicaba con los ductos y que, debido a la antigüedad del sistema, no contaba con una protección adecuada. El asesino había aprovechado esa abertura para entrar y esconderse dentro de la casa. Su consumo de drogas y su extrema desnutrición habían dejado su cuerpo en un estado tan deteriorado que podía contorsionarse y arrastrarse por los espacios más angostos. Como era invierno, nadie tenía motivos para encender el aire acondicionado, lo que convertía los ductos en su escondite perfecto. Antes de atacar, el hombre podía pasar días escondido dentro de las casas de sus víctimas. Estudiaba sus rutinas desde las rejillas de ventilación, memorizaba las horas en las que estaban solas y descendía sigilosamente para buscar objetos en la misma casa que pudiera usar como armas. Recordé mi paranoia al cerrar las puertas. Mi falsa seguridad tras la visita del cura. Y sobre todo, aquel ruido que escuché en la ventilación el día que me fui a casa de Mateo y que ignoré pensando que era el viento. El Kinect nunca se glitcheó. El Kinect nunca detectó a un fantasma. Esas 2 noches anteriores, el mensaje de jugador detectado apareció porque ese hombre estaba parado justo detrás de mí, en la oscuridad, observándome jugar. Yo nunca escuché sus pasos acercándose, porque el volumen de la música del juego estaba demasiado alto. Y esa última noche, no estuve sola con Dios en mi casa. Han pasado 7 años desde aquella noche. Mateo y yo nos casamos, tuvimos una hija y nos mudamos de ciudad. Dejé atrás aquella casa y todo lo que ocurrió en ella, o al menos eso me gusta pensar. Aún conservo la vieja Xbox 360 y el Kinect. De vez en cuando los conectamos para jugar, pero jamás lo hago sola. Siempre hay alguien conmigo. Siempre dejo las luces encendidas. Y cada vez que el Kinect se enciende, miro detrás de mí, por si acaso.